Bueno, ¿qué tal, muchachos de programación web? Vamos a continuar con la clase que tenemos un poquito abandonada porque hemos hablado de puro programación web, pero con JavaScript y CSS en un ambiente local. Como pueden ver, ahorita ya estamos mostrando solicitudes con el protocolo de hipertexto. Y bueno, básicamente, desde el principio que hablamos de páginas web, cuando hay un archivo HTML involucrado, hay una petición o un request a un servidor, pero en este caso lo estamos abordando básicamente para este Ajax. Ajax entonces también tiene que ver con JavaScript. Bueno, también menciona aquí un poquito de XML, pero al final estamos hablando de peticiones a URLs también, pero para que nos traiga un fragmento de la información y así poder refrescarnos no toda una página como todo un HTML, sino secciones o parte de ella con datos que complementan entonces la experiencia de toda una aplicación. Solamente voy a pasar rápido las diapositivas, se las puedo compartir posteriormente, pero nos está diciendo aquí que ahora las aplicaciones son entonces más interactivas gracias a esto y pues las mayor de las que conocemos como redes sociales, Google Maps, etcétera, pues ya lo utilizan, ¿no? Y para esto, para poderlo utilizar, primeramente tenemos un método en JavaScript para hacer llamados a la API y este método es el fetch. No voy a entrar tanto en el código como tal, miren aquí unos ejemplitos, pero está basado en promesas. ¿Qué son las promesas? Bueno, lo vamos a ver en código como promise o promise. Y eso es, yo le encargo un proceso al servidor, es decir, le voy a pedir un dato, el servidor me lo va a contestar, pero ya que es asíncrono, como llamamos lo de Ajax, me va a contestar en sus tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que la página puede seguir funcionando en lo que el servidor resuelve, ya sea que me arroje un error o el resultado, pues va a tomar un tiempo para hacerlo. En ese tiempo yo puedo interactuar con la página con sus otros elementos. Quizás por esto hemos visto en algunas páginas que sale el circulito este de cargando en algunas secciones, porque probablemente esté esperando pues esas promesas, ¿no? Bueno, aquí nada más es el then, es cuando se cumple la promesa. Y les decía, aquí está un ejemplito que no es una receta exacta porque existen algunos frameworks ahí que internamente trabajan esto, pero tienen algunas instrucciones que nos hacen pues más fácil. Y aquí nos está dando solamente una función anónima de JavaScript que es reducir el código, pero que al final aplica lo mismo que el código anterior. Rápidamente entonces cierro esta parte de aquí y venimos aquí a un ejercicio como el que ya hicimos en alguna ocasión. Aquí tengo un número, le puedo poner a lo mejor 10 y le puedo poner 9. No números muy grandes. Si se fijan, aquí tenemos un checkbox que dice usar fetch. Si yo le pongo aquí, el resultado es inmediato porque es JavaScript. Recuerden, solamente el cliente. Pero este cálculo también lo puedo obtener desde una API o un servicio que está alojado en un hosting, en una página web. Y bueno, voy a montar nada más el cero, no porque vaya a ser un número más complejo, pero para cambiar aquí el resultado, nótese que le voy a presionar. No se aprecia tanto, pero sí es más tardado cuando dice Node que cuando dice JS. Node entonces tiene que hacer un viaje hasta el servidor para traerse el resultado. Esto, la parte de arriba del resultado no está cambiando, lo único que está cambiando es la parte de abajo. Claro, como aquí estoy poniendo el mismo número, no parece cambiar, pero ese es entonces el único elemento HTML que está siendo modificado gracias a esta petición o método fetch que manda a llamar a una API. Aquí entonces, nada más como muestra, voy a poner el ejemplo de este código, particularmente en la parte del fetch que es acá abajo. Lo estoy llamando desde una función de JavaScript donde obtengo los datos de los dos cuadritos, los alojo en una variable donde van a ser entonces los valores que van a ir en un URL. Si se fijan aquí, ese URL al final lo estoy mandando yo a una URL que está acá arriba en la función. Este es entonces donde está alojada
mi API o mi sitio que tiene el cálculo, que en este caso nada más es una suma, pero puede ser entonces una consulta a base de datos, puede ser incluso una consulta a los chat GPT o lenguajes de inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿no? Al final, esta es la función anónima. Aquí tenemos el fetch, donde está el URL. El URL, nótese que como le estoy pasando parámetros, aquí lo estoy complementando con los dos valores que estoy enviando de los cuadritos. Esos nunca los vemos. Voy a regresarme a la página. Nunca los vemos aquí, donde normalmente está el URL. No los vemos porque está incrustado aquí en el botoncito. O sea, yo al presionar este botón lo arma dinámicamente. Pero el principio del URL acá, cuando estamos interactuando entre servidor y cliente, también tomaría desde el URL convencional esos parámetros. La ventaja, digámoslo, es que ahora no está tan accesible. No quiere decir que sea infalible, pero no está tan a la vista, pues, para quien vea el código. Repito, no es infalible, no hay nada cifrado. Sí, el protocolo HTTP trae una S luego que lo cifra un poquito, pero no es que esté diciendo que estoy usando una técnica muy avanzada, ¿no? Al final solamente estoy pasando parámetros a un servicio web que está una API que me está devolviendo un valor cuando se cumple una promesa, que es esta parte de aquí, el then, cuando yo pongo ya en ese párrafo el resultado. ¿Ok? Hasta aquí estoy consumiendo entonces algo que ya está fuera de mi máquina, normalmente en un servidor, pero claro que si estamos trabajando en un servidor local, es decir, nuestra misma máquina es la que está dando el resultado, es la misma máquina, pero a lo que voy es que son dos procesos diferentes, el que está en el navegador y el que está resolviendo como consola. Bueno, para esa parte voy a devolverme a otra diapositiva aquí, que es la parte de las APIs. Normalmente las vamos a ver con Node.js para este curso, pero existen diversos tipos de código y es lo que nos va a decir aquí. El concepto de APIs es una interfaz de programación para hacer que las aplicaciones entonces diversifiquen, porque pueden ser utilizadas desde distintos puntos, como veíamos ahorita, donde estos puntos pueden estar programados. Ahorita mencioné yo Node, pero puede ser Python, puede ser Ruby, entre otros lenguajes, ¿no? Al final, eso es parte de la experiencia enriquecedora, que puede haber un montón de programadores involucrados, de compañías, y cada una tener su endpoint diferente o su API, y al final tienen algo en común en que comunicarse, que ahorita vamos a llegar a esa parte. Me adelanto, perdón, un poquito. Las APIs, entonces, siguen utilizando el protocolo HTTP, es decir, famoso de Internet, donde después le sigue comúnmente el www.algo. Y, pues bueno, en este caso, vamos a decir, se acostumbraba como servicio web, como lo mencioné en repetidas ocasiones, y devolver datos en XML o simple texto. Pero en las APIs actualmente es más común que utilicen la notación de JSON, ¿no? Entonces, ahora las APIs normalmente tienen un estado representacional, que es este API REST. Y bueno, al final ya se verá en otras ocasiones a detalle qué es esto de las API REST, pero ahorita lo que nos interesa es crear nuestra primera API así bien sencillita, pero para esto necesitaremos entonces, ahora sí, instalar Node.js en nuestra máquina. Lo ideal fuera en un servidor, pero en nuestra máquina sería lo suficiente para simularlo. Entonces, aquí nos dice las respuestas están basadas en solicitudes de este protocolo HTTP. Tenemos entonces lo normal de estas peticiones, que son el get, post, put, patch, delete. Aquí les dejo que uno es para leer, crear, modificar. Al final, esta es la forma en que estamos llamando a esa parte del código en el servidor. Dentro de aquí puede haber otras instrucciones, no necesariamente todo es lectura, pero se acostumbra entonces por el tipo de respuesta esta tipo de equivalencia, ¿no? Entonces, pues bueno, Node es muy parecido a JavaScript, por eso el JS, y la idea de seguirlo en este curso es para no cambiar de sintaxis o lenguaje de programación, pues, y entonces declarar las variables de la misma manera, trabajar los objetos de la misma manera, y ya nada más adoptar
las cuestiones que son propias de un servidor. Aquí nos está hablando también de una terminal NPM, que a lo mejor hablamos posteriormente de ello. Esta parte me la voy a saltar un poquito para hablar entonces esto mismo, pero con la parte del código. Entonces, tenemos aquí ese mismo ejercicio, la página de Node, que es nodejs.org. Aquí, de hecho, si nos vamos al principio, vamos a encontrar que dice que ejecuta JavaScript donde sea. Podemos darle get node o descargar y viene esta pantallita. Aquí podemos obtener Node en sus distintas versiones. Curiosamente nos muestra la 24 cuando ya existe una 25, pero tiene ahí una LTS que es el que ha tenido pues más soporte, por lo tanto hay más documentación, pero pueden instalar la más nueva sin ningún problema. Yo en este caso voy a ver aquí un servidor donde puedo crear aplicaciones. Aquí vemos que dice Node.js. Esta es una interfaz directa admin, pero existen otras donde si yo quiero crear una aplicación Node.js, tengo que fijarme qué versiones son las que me está dando este proveedor. Aquí me dice que la 24.13 pues es la más actualizada y la recomendada, pero ni siquiera la que me está dando aquí. Hemos de entender que la 24.15 también sería pues compatible, ¿no? Entonces ya me da opciones que sí para Windows, Docker, y puedo aquí descargar entonces el instalador de Windows. Ya está aquí la descarga. Habremos de instalarlo. La instalación no me va a dar ninguna interfaz ni nada, ya que es una consola, como podemos ver aquí este código. Una vez instalado, vamos a poder utilizarlo desde el PowerShell de Windows, o bien, si tenemos Visual Studio, aquí tenemos una terminal para poder ejecutarlo, ¿no? El código, para mencionar ahorita el ejercicio rapidito, bueno, y aquí ya descargué, falta instalarlo, pero no vamos a ocupar esa parte para este video. Vamos a tener aquí un ejemplo, que es el que estábamos viendo ahorita en la diapositiva, donde vemos que está una variable con un nombre. Estamos haciendo una instancia de un required aquí HTTP. Esas son librerías que tiene también una paquetería pues de Node, donde ahora sí entra esto que está acá, este Node Packet Manager. Como tenemos HTTP, para utilizar algunos mecanismos como este que tenemos aquí de crear el servidor, Create Server, nosotros no lo tenemos que diseñar desde cero. Ya está programado, ya lo podemos incluir. Nada más que como no está por default en todos nuestros proyectos o nuestros servidores, tenemos que incluirlo como el imports. Ese imports, entonces, cuando ejecutamos nos va a decir no tengo la librería o la biblioteca adecuada, y para eso necesitamos ponerle, este Node Packet Manager y de instalar HTTP. En este caso del código no estamos usando Express, pero estamos usando URL. El URL pues son, si se fijan aquí, una característica para utilizar las distintas secciones de estas, links como los conocemos normalmente, para saber cuáles son los parámetros, cuáles son los protocolos, etc. Entonces, volviendo acá, tendríamos que poner npm y URL para que nos instale. Y cuando digo instale, es que ya sea nuestra máquina o el servidor, donde tenemos alojado nuestro archivo JS, que en este caso dice appjs, nos va a agregar una carpetita que dice modules o módules, donde están entonces, ahora sí, las bibliotecas que necesito para poder utilizar estos mecanismos, atributos, funciones que tienen pues estos objetos, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo nada más es crear un servidor. Ese servidor entonces va a tomar la petición de un URL. ¿Qué significa esto? El noriega.com lo va a agarrar ahí y puede evaluar. ¿Qué quiero? Nada más directamente el .com. Esa sería la petición raíz. O bien puedo ponerle diagonal primero, diagonal suma, diagonal ejemplo, diagonal prueba, como quieran, y cada uno de ellos va a hacer un proceso. En este caso yo estoy poniendo nada más texto, pero aquí está el de la suma que ahorita vimos. Estoy tomando dos parámetros, esos dos parámetros simplemente los estoy sumando y los devuelvo. Esa
devolución que menciono, pues es una respuesta. Esta respuesta es la función que aparece acá al principio. Se escribe como un cabecero, un encabezado, con una respuesta comúnmente en el rango del 200. Y bueno, este encabezado tengo que ponerle qué tipo de contenido es el que estoy enviando, es decir, la respuesta en qué formato. Aquí es texto y nada más le digo que sí me permita el control de acceso para el tipo de información. Aquí le puedo poner en donde está este asterisco, puse aquí el ejemplo, donde puedo especificar algún URL en particular. En este caso es todo lo que esté en la aplicación. Y bueno, la respuesta termina con un mensaje de texto que es el que yo estoy personalizando en cada endpoint o salida aquí de las peticiones. Aquí al final tenemos un server.listen, significa que está escuchando el servidor para todas las peticiones que puedan existir. ¿Ok? Aquí a lo mejor tenemos un montón de secciones que pues no memorizar, pero sí tomar en cuenta. Y como menciono acá en la parte, me decía, adelantándome un poquito, tenemos también Express, que es otra utilería aquí, que voy a pasarme otra pestañita, donde también le puedo poner requiero de Express, y claro que tendría que ponerle npmi Express, para darme entonces otras facilidades, pues yo puedo poner una aplicación, bueno, un objeto del tipo Express, para a partir de ahí tomar las peticiones. ¿Cómo es esto? Si se fijan, aquí ahora nada más estoy poniendo get, y este sería el raíz, donde ¿qué es lo que me estás pidiendo? Pues en este caso no hay nada, pero cuando yo le pongo el .com, me va a arrojar, cambio aquí la cosa, me va a arrojar un objeto JSON, una nomenclatura JSON que yo puedo convertir luego en mi cliente a través de JavaScript. ¿Okay? Aquí entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de la semana que estarían en un arreglo, pero lo podemos ver como una colección JSON que tiene la etiqueta día y cantidad. ¿Qué significa? Pues bueno, en este caso estoy poniendo nada más ejemplos que tomé, no tengo un significado específico, pero yo puedo consultar a partir de, si yo le hice una instancia que se llame semana, yo puedo entonces, cuando hago la conversión con json.parse del resultado, ya puedo tener que semana, abro paréntesis, el 0 como un arreglo, .day, pues ya me va a dar el resultado de Monday o lunes, pues. Y en ese sentido, los datos no son entonces tan sencillos necesariamente como mi ejemplo de una suma, sino que puedo obtener, si estoy tomando en cuenta este ejercicio, pues todo un registro de una base de datos o varios registros de una base de datos gracias a este formatito o esta notación JSON. ¿Ok? Se podrán dar cuenta que básicamente es lo mismo, unos ejercicios bien sencillos donde nada más tengo una terminación diferente para devolver un mensaje, pero al final también tengo este listen que nada más está pues tomando las distintas peticiones. Ojo aquí, estoy incluyendo ahora en este código un console.log. El console.log es para la terminal, son los mensajes o logs, registros que va a tener en este caso la máquina que está escuchando las peticiones. Es decir, el mensaje que yo veo aquí no quiere decir que lo va a ver el cliente. ¿Ok? El cliente me refiero al código JavaScript del navegador que está enviando el método fetch. ¿Sale? Entonces lo que va a ver esa persona, cliente, máquina, va a ser lo que yo le estoy enviando como respuesta. Es decir, este mensaje, esta respuesta de JSON, o pues incluso puede ser un archivo, ¿no? Pero normalmente para hacerlo más ágil puede ser un archivo alojado en la web o en un servidor, pues a través de un URL que yo puedo devolver, ya sea en un formato JSON donde vengan distintos apartados donde explique ese archivo, su descripción y demás. ¿Ok? Pues bueno, no vamos a avanzar mucho más, nada más les voy a decir, así como decía aquí yo lo de la versión de Node, yo tengo aquí entonces un apartado del servidor donde los archivos que mencionaba, en este caso, por ejemplo, tengo dos JS, claro que cada uno corresponderá a una aplicación. Si no lo estoy ejecutando en la terminal,
estaría yo alojándolo en un servidor. El servidor entonces aquí va a tener una ruta. Aquí tengo que mostrarle en qué carpeta de mi, así como si estuviera hablando del navegador de mi computadora, dónde está en ese servidor ese archivo JS, en qué carpeta y cómo se llama ese archivo. Identificando entonces el archivo con la carpeta, porque en esa carpeta puede haber otros tipos, a lo mejor yo quiero guardar archivos ahí. Entonces ahí estoy declarando cuál va a ser mi aplicación, en este caso el archivo de inicio, y aquí en el URL de la aplicación es el dominio o la página pues que va a estar recibiendo esas peticiones. Ahorita pueden ver que pues más o menos es partes de mi nombre. Entonces, por eso vemos que acá voy a regresar al del fetch. Aquí dice app Eivanor, porque este app es un subdominio de Eivanor, donde Eivanor puede ser una página y puede tener un montón de subdominios, ¿no? Cada subdominio puede ser una aplicación, como aquí tengo algunos ejemplos que he hecho, ¿no? De app, MySQL, etcétera. Entonces, pues hasta aquí vamos empezando con este acercamiento. A lo mejor abarqué mucho en un video, pero es instalar Node. Ese Node entonces nos va a servir para ejecutar código que va no con interfaz gráfica, sino simplemente código de terminal o de consola para recibir peticiones y a través lo que conocemos como backend, puro código sin nada gráfico. Gráfico pudiera ser generar imágenes, pero no lo vamos a visualizar como tal, pues no hay botoncitos ni nada. Para trabajarlo y mostrar una respuesta. ¿Ok? Quizás, si ustedes exploran un poquito, vamos a regresarnos aquí, por ejemplo, esa donde está la suma. Es esta app ivanor.com. Puede tener una documentación API, pero no es requisito, no todos los APIs lo van a tener. Y aquí puede venir una explicación de qué hace cuando tú lo mandas llamar con el diagonal primero, con el diagonal suma, y aquí vienen los parámetros, ¿no? Siempre y cuando exista dicha documentación. Eso entonces es responsabilidad del creador de la API. ¿Ok? Pero bueno, ya lo seguiremos viendo en otras ocasiones. Por lo pronto, quisiera que instalaran Node.js, que probaran esos fragmentos de código para, aunque sea este ejemplo de arriba, poner un endpoint, una terminación con diagonal, cualquier palabra, y que devuelva un simple texto, ya sea con Express o sin él. Nótese que yo pongo aquí un course. Si lo vamos a trabajar desde nuestra máquina, no necesitamos ese course. Ese es cuando una página va a mandar llamar una API de distinto dominio, y entonces esto me permite que puedan ser, pues, compatibles, pues que puedan comunicarse aunque no pertenezcan al mismo, o a la misma empresa, o la misma localidad, pues al mismo alojamiento, que normalmente es un servidor. Pero en su máquina, como va a ser localhost todo, no debería tener problema. ¿Ok? Bueno, espero no haya sido muy denso. Hasta aquí la vamos a dejar y vamos a seguir trabajando con las dudas en nuestras distintas interacciones. Tenemos ahí un Classroom. Tenemos entonces la posibilidad de vernos en la universidad. Ustedes ya me contactarán si lo necesitan. Hasta luego.